Soy Vicent, el periodista y politólogo que siempre os intenta hablar de la Unión con lenguaje de calle. Bueno, soy eso y uno de esos miles y miles de jóvenes europeos y especialmente españoles que están en paro. Concretamente, uno de esos 4 de cada 10 jóvenes españoles, aunque en mi caso sigo siendo estudiante de último curso o rellenando formulario con aquello de profesión estudiante. Futuro prometedor, ¿verdad? Lo que veis deslizándose al lado de mi cabeza ahora mismo es mi experiencia laboral. Justo. Llevo desde los 16 años trabajando. He hecho prácticas en uno de los medios LGTBI más prestigiosos del panorama nacional. Hice las maletas y me fui un verano a trabajar a Estados Unidos. He formado en marketing paralelamente a mis estudios universitarios y, ¿por qué no?, me lo he pasado como un niño pequeño estudiando la carrera. Hablo, además de valenciano y castellano, francés e inglés, ambos idiomas acreditados con títulos oficiales. Al igual que miles de jóvenes, tengo un buen currículum y más allá de eso cumplo con muchas de las habilidades y aptitudes para puestos requeridos por corporaciones de televisión como la que preside la excelentísima señora Rosa María Mateo. Nací y crecí con un ordenador como prolongación de mis dedos y desde el año 2012 campo a mis anchas por el mundo online con varios proyectos propios. Sin ir más lejos, junto al café de Buenos Días, abro LinkedIn o cualquier otra plataforma de empleo y echo currículums. Pero el colmo ha llegado esta semana. Lo siento, tienes demasiado talento. No podemos cogerte. ¿Cómo? Pero, ¿cómo están el resto de los jóvenes en Europa? ¿Es España un caso aislado en la Unión? ¿Hay algo que se esté haciendo para remediarlo? Ahora sí, como siempre, soy Vicent Bañuls, periodista, politólogo, y estos transeúntes donde hablamos de la Unión con lenguaje de calle. Esta vez, ya que hemos empezado diferente, empezaremos también hablando de datos, ya que es mucho mejor hablar con la información clara a nuestra vera. Y como no podía ser de otra manera, lo volvemos a hacer con este gráfico que ves en pantalla, publicado por los chicos del Orden Mundial hace unos días. España, Grecia e Italia ocupan el podium de los países europeos en cuanto a la tasa de desempleo juvenil se refiere. Concretamente lo hacen con un 40,7%, un 35% y un 29,7%. En el lado opuesto encontramos a Alemania con tan solo el 6,1% de parados jóvenes. No hagas la resta, que ya te la he hecho yo. Entre Alemania y nosotros nos separan un total de 34,6 puntos porcentuales. Pero si hablamos de récords, tampoco te creas tú que la cosa cambia mucho. Grecia, que ya hemos visto que ocupaba la segunda posición en el ranking actual, llegó a alcanzar un 61,6% de desempleo entre los jóvenes en mayo de 2013. España, en ese mismo año, pero durante el mes de julio, llegó al 55,9% de parados juveniles. Para que lo puedas ver en perspectiva, la media del paro juvenil por aquel entonces era del 25%. Sí, lo duplicábamos. La pandemia ha afectado de lleno a la UE. A la vista está con los datos. La tasa de desempleo de la eurozona cayó una décima en el mes de octubre respecto a septiembre hasta situarse en el 8,4% y mantiene así su tendencia a la baja iniciada en julio, cuando registró el máximo desde el inicio de la pandemia con un 8,7%. Por supuesto, todo esto también constata un estancamiento de la tasa de desempleo de la Unión Europea en el conjunto en el 7,6% del mismo porcentaje que septiembre. Ojalá España, con un 7,6% de paro juvenil. En fin, continuamos. Eurostat revisó además los datos de desempleo que había publicado en octubre para el mes de septiembre y elevó la tasa de paro de este último mes en la eurozona 2 décimas frente a la estimación inicial. En octubre, España registró la segunda tasa de desempleo más elevada de la UE, con un 16,2%, solo por detrás de Grecia. ¡Ale! De acuerdo con Eurostat, en octubre, 16,2 millones de hombres y mujeres estaban sin trabajo en la UE, de los cuales 13,82 millones se encontraban en la eurozona. ¡Fabuloso! Estos datos suponen 91.000 personas menos que en septiembre, pero suponen un gran aumento frente a los datos de un año anterior. Por países, los mayores incrementos en octubre con respecto a septiembre tuvieron lugar en Chipre, Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía, mientras que las mayores caídas fueron las de Bulgaria y Portugal.
En términos interanuales, la inmensa mayoría de países registraron incrementos en sus tasas de desempleo y las más amplias se registraron en Lituania, Chipre e Irlanda. A mí esta semana me han rechazado 2 veces por ser hombre. Pues serás la excepción que confirme la regla y para ya de molestar, pesado. Si nos fijamos en los datos agregados por sexo, la tasa de desempleo de los hombres fue del 7,2% en octubre en la UE, la misma que en septiembre, y del 8% para las mujeres, una décima menos. España, por su parte, registra un desempleo del 14,5% para los hombres y del 18,4% para las mujeres. ¿Y sabías también que España bate récord en paro femenino? Mira lo que te cuento en este Datos Transeúntes. Si eres joven y además mujer, no vas a salir muy bien parada en el mercado laboral español. Una vez más, tan solo nos situamos por detrás de Grecia, país que alcanza el 20,6% de desempleo femenino. Si dejamos un rato el Eurostat de lado y nos centramos en la EPA, sus datos dicen lo siguiente: 2 de cada 10 mujeres querría trabajar pero no encuentra empleo. Sí, en España hemos pasado de un 15,7% a un 18,4% de paro femenino, casi 3 puntos más ni menos, cosa que en Grecia, por ejemplo, no ha pasado. El país heleno presentaba una cifra del 20,2% antes de la pandemia y a fecha de octubre de 2020 su tasa era del 20,4%. A todo este aumento del paro juvenil y aumento del paro femenino, especialmente en España, a nuestro país hay que sumarle algo que nos fascina: la titulitis. El Mundo, por ejemplo, abría en 2018 con esta portada que decía aquello de titulitis, el mal español. La RAE define dicho concepto como valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantía de conocimiento de alguien. Y aunque algunos expertos siempre han dicho que este exceso es contraproducente y no es garantía de mejor sueldo, a la Comisión Europea parece ser que sí. De hecho, la UE se había marcado como objetivo, hasta 2020, que el 40% de la población comprendida entre 30 y 34 años tuviese completado estudios superiores. Y se superó, vaya que sí se superó. Un año antes de alcanzar el límite, la Unión ya llevaba el 39,9% de la población. Vamos a mirar a nuestros países vecinos. ¿Cómo está la situación allí? ¿Hay titulitis o no hay titulitis? Por supuesto que la hay. De hecho, en base a esos datos facilitados por el Eurostat en 2017, España estaba tan solo 1,3 puntos por encima de la media europea. El más avanzado en este terreno es Lituania, donde el 58% de la población de 30 a 34 años había completado algún tipo de educación superior. Chipre ocupa el segundo puesto, Islandia el tercero, Irlanda el cuarto y Suiza el quinto. España, por su parte, se situaba en el puesto 20º con un 41,2%. A la cola, Rumanía, Italia y Croacia. ¿Qué hace la Comisión en todo esto? Se ha puesto metas. Y a modo de resumen, para 2020 eran los siguientes. El 95% de los niños se tenía que integrar en la educación de la primera infancia. El porcentaje de jóvenes de 15 años con aptitudes suficientes en la lectura, matemática y ciencias tenía que ser inferior al 15%. El porcentaje de abandono escolar entre los 18 y los 24 años tenía que estar por debajo del 10%. Un 40% de la población de entre 30 y 34 años tenía que haber terminado alguna formación de educación superior, que es lo que te he contado antes. Un 15% de la población adulta tenía que participar en actividades de formación continua. Un 20% de los titulados superiores y un 6% de los jóvenes entre 18 y 34 años con un título de formación profesional inicial tenían que haber cursado algún periodo de estudios o formación en el extranjero. El porcentaje de titulados superiores recientes con trabajo tenía que ser como mínimo del 82%. Y digo 2020 porque con todo esto del coronavirus, en la Comisión se le ha pasado establecer nuevos plazos y nuevos objetivos, aunque eso no lo ha eximido de seguir avanzando en cuestiones como el Erasmus o el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Y esto nunca te lo digo, pero en la descripción del vídeo te dejo el enlace de la newsletter que mando todos los viernes. Allí te resumo las 5 noticias más importantes de la semana y analizamos alguna que otra cosa curiosa de la Unión. Como siempre, puedes dejarme cualquier tipo de duda o pregunta en los comentarios y si le quieres dar al like, pues te lo agradecería. Nos vemos en el vídeo de la semana que viene.